Hello, Roger. It's time to get up. All units, I repeat, Roger has escaped. Alert, alert. Roger has escaped. Prodigy fue un juego creado para la N8 Jam en 7 días. Una Game Jam es un concurso donde tienes que hacer un juego con un tema determinado en un periodo corto de tiempo. El tema de esta Jam era romper el sistema. La primera idea que se me ocurrió fue hacer algo así como un sistema operativo y que tenías que romperlo de alguna manera, pero no se me ocurrió más nada para agregarle. Así que se me ocurrió otra idea donde el sistema fuera algo así como una institución de experimentos humanos y tú debías escapar de allí. Así que comencé a desarrollar el juego en Godot, el mejor motor de videojuegos del tuto mundo. Comencé a desarrollar un juego en 3D, agregué un personaje e hice que la cámara se moviera con el mouse. También agregué unos enemigos y para que siguieran el personaje utilicé la Navigation de Godot, la cual funciona genial para el pathfinding. E hice que estos, en vez de ir directo hasta el personaje, buscaran un punto a una circunferencia de distancia alrededor de él para evitar atropellamiento. Después agregué un modelo que para nada reutilicé el príncipe de Persia que hice. ¡Para nada! Y le agregué animaciones desde mi sound. En este punto tenía que pensar el por qué el personaje se encontraba en esta institución. Hace un tiempo se me ocurrió una idea para un juego donde tú tenías poderes de fuego y fuiste atrapado y encarcelado por ser diferente a la sociedad. Así que aprovechando esta idea hice que el personaje también tuviera poderes, pero en vez de poderes de fuego serían poderes telequinéticos. ¡Cama encantral! Comencé a programar la mecánica de poder agarrar y lanzar cajas. Para esto hice que las cajas fueran un rigid body y tuvieran sus propias físicas. Aparte de las cajas también agregué unos barriles, los cuales si los lanzas explotan. Y para explosión usé el sistema de partículas de Godot. Para hacerte movimientos del personaje agregué un dash para poder moverte más rápido, doble salto y un tiempo bala para dar más epicidad al juego. También agregué física de hueso a los enemigos cuando morían, los cuales no sé por qué dan muchísimos errores en la versión 3.3.2 de Godot. Pero nada que rompa el juego. Les agregué animaciones que funcionaban excelentemente. Hice un modelo de Magica Bolsa e hice que te dispararan. Ahora tocaba hacer los escenarios, pero no los iba a modelar en Blender. No. ¿Modelar en Blender? Nah. ¿Modelar con las figuras geométricas del motor? Sí. Así que comencé a hacer los escenarios con la CSG Box de Godot. Aunque sé que esto puede traer inconvenientes, ya que dependiendo de cómo los utilices puede bajar el rendimiento del juego, tampoco podría usar luces precocinadas para ahorrar recursos. Después de hacer los escenarios, esto se veía horrible, así que los hice más bonitos usando reflexiones en el suelo, emisiones en los materiales y partículas de Godot. ¡Wow! Y para el tema de ahorro de recursos, dice que cuando no estás en una habitación, esta se desaparece, pero no lo puedes ver ya que las puertas te lo impiden. Recuerden chicos, las puertas ocultan la verdad. Ahora toca la música de efectos de sonido, así que para la música busqué ThinkWave sin copyright y encontré estas. Fueron compuestas por Nihilore. Gracias papi. Para los efectos de sonido usé VFXR, un programa gratuito para hacer efectos de sonido, valga la redundancia. Y los modifiqué en Audacity, un programa gratuito para modificar audios, valga la redundancia también. También quería agregarles una actuación de voz al juego, pero debía ser en inglés, ya que la Game Jam era en este idioma. Y si ya soy pésimo hablando español, imagínate en inglés. Así que preguntando en el Discord de la Game Jam, me dieron una brillante idea. ¿Y si uso un sintetizador de voz para convertir el texto en audio? Y después lo modifico en Audacity. Pues dicho y hecho. In this room, we are going to check your jumping potential. Press the buttons that are on top of the pillars. Well, El juego ya tenía muy buena pinta, pero sentía que le faltaba algo. Exacto, un jefe. Para ello, comencé a hacerlos con figuras primitivas de Godot. Para el movimiento utilicé el mismo navigation de los enemigos. Hice que todo el tiempo te estuviera mirando. Y para atacar le agregué un rayo que es básicamente un Raikat que si está activo y te toca te hace daño. Y un misil que es como la unión de una bala con un barril. Y además sigue ligeramente al personaje. Pero este jefe no parece tan malo, ¿verdad? Ahora sí parece malo. Ya por último le agregué efectos de sonido, tanto para el rayo como para el misil, y también partículas. Para acabar el juego ya tan solo me faltaba pulirlo un poco. Agregué un menú simple, agregué un efecto de glitch, el cual saqué de internet y fue creado por Arles80. Añadí un cronómetro a cada nivel para ver qué tan rápido se lo pasaba a la gente. Hice que los controles estuvieran integrados en el primer nivel como carteles luminosos. Agregué unas pequeñas cinemáticas y listo, ya el juego estaba terminado. Y en un total de 82 juegos presentados cogí el cuarto lugar. La verdad estoy bastante contento con el resultado.
Y bueno, espero seguir añadiéndole algo más de contenido al juego porque le gustó mucho a la gente, pero no prometo nada. Muchas gracias también a Leandro Dreamer y a Moe que me estuvieron ayudando bastante en el proyecto y a todos los de mi server de Discord que me estuvieron dando feedback. Espero que te haya gustado el vídeo. Si te gustó, sabes que puedes dejarme un like, comentar, compartir, suscribirte y darle a la campanita, seguirme en mis redes sociales tanto en Instagram, Facebook como Twitter, descargar mis juegos y si quieres descargar este también estará el link en la descripción, apoyarme a seguir creando contenido tanto en Ko-fi como en KuaPay y unirte a mi server de Discord. Sin más, adiós.